Toma esto, Hospital Garrahan. Toma esto, niño con discapacidad. Toma esto, universitario. La ropa me la prestó Petri. ¡Chau! Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hoy, feriado, no va a ser la excepción. Tenés hasta las 0:30 una cita con la información, con el análisis y con las tendencias de una economía que cruje hacia un fin de año en el cual el gobierno cree tener todo absolutamente resuelto. Hoy vamos a tener en un ratito nada más un informe especial. Viene Emi Garzón a contarnos un costado hasta ahora absolutamente oculto del pacto comercial anunciado con Donald Trump. ¿Se van a quedar con tus datos personales? ¿Van a acceder a tu historia clínica, a lo que vos contás, lo que vos compartís tuyo en las redes desde el gobierno de los Estados Unidos? ¿Van a tener acceso a datos que todavía hoy no tienen disponibles las grandes plataformas de información, las que usamos habitualmente, las redes sociales, las plataformas de servicios? En un ratito, Emi Garzón y un costado, insisto, hasta ahora no tocado de un acuerdo que fue anunciado, que por supuesto todavía falta perfeccionar, ratificar y demás, pero que pone a la Argentina en un ranking, en una liga de países que no controlan sus flujos de información y que al contrario se los entregan a las empresas y al gobierno de los Estados Unidos. Van a escuchar también en un ratito a una especialista que se dedica a estudiar el mercado laboral en el prisma de las plataformas de delivery y de servicios. Esto que se ha convertido en un refugio para el ejército de desocupados que está dejando la política económica de La Libertad Avanza, tiene ya sus estudios, sus primeros datos concretos. ¿Cuántos viajes le hace falta hacer hoy a un repartidor de aplicaciones de delivery para llegar a fin de mes? ¿Cuántos hay? ¿Cuánto ganan? ¿En qué condiciones trabajan? En un ratito, Sol Prieto conversa con nosotros sobre este tema. Va a venir también Gabriela Vulcano con información sobre la agenda parlamentaria que empuja el gobierno para este fin de año caliente. Quieren tener antes de fin de año aprobado el presupuesto y la reforma laboral. De todo esto hoy vamos a hablar en La Ley de la Selva hasta pasadita la medianoche. Claro, nos vamos a meter primero en uno de los eventos de este fin de semana. Algunos el sábado por la mañana habrán sido despertados aquí en la ciudad de Buenos Aires por un desfile aéreo con el cual el presidente, esta imagen que estamos viendo es de Río Cuarto, Córdoba, cuando arribaron los cazas daneses con tecnología estadounidense, los F-16, ya famosos a esta altura, que Petri presentó como los ángeles guardianes de nuestra soberanía, porque intentan justificar una compra onerosa en pleno ajuste que responde básicamente al alineamiento geopolítico de la ultraderecha en el poder. Claro, terminaron montando un show de acrobacia aérea para defender la compra de un equipamiento que está siendo muy cuestionado por los especialistas por su edad, básicamente. Son aviones que vieron la luz hace 45 años, que no sabemos por ahora cuántas horas de vuelo tienen, no sabemos porque hay muchas preguntas todavía sin responder, qué autonomía tienen, por ejemplo, para volar hacia objetivos que podrían ser los que necesiten alcanzar en una eventual hipótesis de conflicto, que no hace falta ser muy avispado para pensar que puede ser con Gran Bretaña por las Malvinas,
De hecho, hay especialistas que dicen que esa autonomía es de 1.900 kilómetros, que por eso tuvieron que ser reabastecidos varias veces para cruzar el océano por aeronaves estadounidenses que les permitieron llegar a América y que luego los fueron asistiendo en el camino hasta llegar a Buenos Aires. Si tienen autonomía de 1.900 kilómetros, quiere decir que pueden atacar un objetivo que esté a 850, porque tienen que ir y volver, obviamente. Y Puerto Argentino está a 1.200 kilómetros del puerto aeronaval más cercano, lo cual dejaría fuera de su rango de alcance a un objetivo tan delicado dentro de las hipótesis de conflicto que tiene la Argentina. No sabemos tampoco por qué le plotearon un leoncito a uno de estos primeros cazas que llegaron, de los 24 que compró la Argentina por esta suma, con, bueno, una primera entrega de estos 6 que llegaron, y uno lo están viendo, tiene ploteado ese león que salió también en todas las fotos que difundió el gobierno. No sabemos tampoco por qué el Reino Unido no objetó esta venta a la Argentina, siendo que dentro de la OTAN, como socio fundador, tiene un poder de veto sobre cualquier armamento que se le venda a la Argentina. De hecho, puede bloquear la compra de repuestos, de armas, de municiones, de actualizaciones. Esto ocurrió con los cazas que compró Macri. ¿Se acuerdan? Para la cumbre del G20 había comprado unos cazas franceses Mirage que nunca pudieron volar. Esto lo informó una auditoría de la Sindicatura General de la Nación. En aquel momento lo que se dijo cuando llegaron estos aviones es que tenían vencidos los asientos eyectables y que esos asientos, como se fabricaban en el Reino Unido, no podían ser comprados por Argentina. En defensa de Macri habría que decir que aquello costó 14 millones de euros, esto 301 millones de dólares, una cifra muy superior. Claro, la diferencia también está en que esta compra se hace en pleno ajuste, en medio de un ajuste draconiano sobre los fondos para los jubilados, para la obra pública, para las personas con discapacidad, para los hospitales, para las escuelas, para los programas sociales. También podría objetársele al peronismo no haber concretado las compras con las que amagó durante tanto tiempo, concretamente las compras de aviones chinos, que eran mucho más modernos y mucho más baratos que estos aviones. Pero claro, el peronismo en su última experiencia en el poder tenía algunos funcionarios que eran muy cercanos a la administración estadounidense y que ponían palos en la rueda a toda cooperación con China. Me acuerdo cuando era canciller Santiago Cafiero, por ejemplo. Me acuerdo el rol de Gustavo Vélez, también como secretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández, un hombre que vivió como 20 años en Estados Unidos, que ahora entiendo volvió a vivir en los Estados Unidos, que actuó en las sombras durante el gobierno del Frente de Todos para obstaculizar toda cooperación con China. Y claro, los aviones chinos de movida eran nuevos, no tenían 45 años de antigüedad. Eran más baratos, son mejores, no por razones ideológicas, es por la misma razón por la cual 1 de cada 10 autos que se venden en Argentina hoy es chino. Tiene que ver con la supremacía tecnológica que alcanzó China en materia civil hace tiempo y ahora también en materia militar. Pero incluso poniéndose por encima de esa discusión entre hegemones, entre China y Estados Unidos, se podría haber salido del laberinto por arriba. Ni siquiera había que optar entre los F-16 de Lockheed Martin de tecnología norteamericana y los cazas chinos que tenía palabrados el gobierno anterior. Colombia, por ejemplo, acaba de dar un paso clave comprando aviones suecos Gripen. El gobierno de Gustavo Petro anunció el mes pasado la compra de 17 aeronaves de estas. A la vista ya salta lo modernos que son frente a los que acabamos de comprar nosotros. Y se los compró para reemplazar una flota de aeronaves israelíes, Kefir, que todavía operaban ahí. Ahí la tienen a Petro
con el ejecutivo de Saab, el sueco, que firmó con él un contrato por 4.300 millones de dólares, muchísima más plata que la que invierte Argentina, en estos aviones suecos. Claro, esta cuestión de la obsolescencia o no de las aeronaves que compró Argentina me llevan a otra decisión de este fin de semana. Este fin de semana también se conoció la decisión oficial de ponerle fin a casi, diría, el 90% del financiamiento para la investigación científica en la Argentina, que tiene mucho que ver con la defensa en el siglo XXI. Las guerras hoy se libran más con radares, drones, telecomunicaciones, conexiones a internet, que con bombas y trincheras. La realidad es que la tecnología hace a la defensa en el siglo XXI. Y lo que vimos el fin de semana es que este gobierno, en términos científicos, nos empuja a un destino de país bananero que también se atisba un poco en esa acrobacia aérea con chatarra militar prácticamente que puso en escena el gobierno para defender su compra de esta tecnología obsoleta. Claro, el nuevo plan científico implica que no hay más financiamiento público de proyectos científicos básicos. Solían financiar no mucho, 1.500 proyectos de investigación científica por año. Ahora van a ser solo 50. Y 50 de ciencia aplicada, algo a lo cual ningún país se limita, porque todos saben que la ciencia básica hace también a la ciencia aplicada. Y los que van a sufrir este recorte son, en algunos casos, investigadores en biología molecular, en agro, en biotecnología, todos campos en los cuales Argentina, con 2 palitos, se ha mostrado como un líder mundial, en parte porque nuestros científicos están acostumbrados a trabajar con 2 palitos, que es lo que les están quitando ahora, básicamente. Claro, esto que se anunció el viernes es como un golpe de gracia a un sistema científico que está acostumbrado ya al hambre, a la inanición, por ejemplo, investigadores de la agencia científica, la Agencia de Ciencia y Tecnología, que tienen congelados sus estipendios desde hace 18 meses. Acá vemos una de las cientos de protestas que organizaron científicos argentinos, los del CONICET, los investigadores, los de la agencia, los becarios doctorales, los postdoctorales, los que de a poco se empiezan a ir a otros países. A esos países que entienden la relación entre la tecnología, la ciencia y todo lo demás, y que de a poco se van despegando de los países que se resignan a un destino pastoril, bananero, como les digo, que es el que, según la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, imaginan en Washington para toda Latinoamérica. Claro, decía, no es algo aislado. Mirá esta serie de datos que compiló el colectivo EPC, Economía, Política y Ciencia, que se dedicaron con rigor científico a analizar los datos presupuestarios y a descontarle la inflación. Ahí lo que se ve es que en la función ciencia y técnica del presupuesto, los fondos en la gestión Milei fueron 44% más bajos que en el periodo inmediatamente anterior comparable, en los 2 años anteriores, aún con la crisis económica que generó el Frente de Todos en el poder. El CONICET tuvo 1/3 menos de fondos que los que tuvo en los 2 años previos. La Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación, que es donde les digo funciona buena parte de la investigación básica y aplicada de Argentina, 85% menos. Tuvo apenas el 15% de los fondos que tenía antes. El INTI fue reducido a la mitad en sus asignaciones presupuestarias. Acaban de también darle un golpe de gracia la semana pasada, cuando se supo que lo despojaban de muchas de sus funciones de control de cosas bastante elementales, como que anden los ascensores, que no fallen los matafuegos. El INTA, que está cogobernado con las entidades del agro,
que es valorado por los productores agropecuarios muchísimo en las economías regionales, pero también en la zona núcleo de la Argentina, 36% menos de fondos. La Comisión de Energía Atómica, 43% menos de fondos. Y siguen los recortes. La guita para el servicio meteorológico es 1/3 menos en una era de catástrofes climáticas. Díganle si no a la Bahía Blanca libertaria, que vota por la ultraderecha sin importar que siga destruido buena parte de su ejido urbano, con puentes todavía precarios que barrió la inundación, con los árboles que se llevó aquel tornado, aquel temporal, cuando apenas asumía Milei, que se acuerdan les dijo, arréglense como puedan. La Secretaría de Educación, antes Ministerio, tuvo la mitad de los fondos, la mitad de los fondos en términos reales. Las universidades nacionales, 30% menos fondos. Los salarios de los investigadores, 37%. Los salarios de los docentes universitarios, todavía 31% abajo. Es realmente un cientificidio que coronaron con esta nueva política de asignaciones de becas, que, como les digo, va a disparar con el correr de los meses, lamentablemente, porque nadie está condenado a morirse de hambre, más teniendo un postdoctorado. Va a disparar otra fuga de cerebros como la que ya tuvimos masivamente en los años 90. Ahora, esto pone en discusión el modelo económico entero de Javier Milei. Un modelo que nos dicen va a traer más dólares, centrado en la explotación de los recursos naturales, básicamente del petróleo y del gas de Vaca Muerta, de los minerales de la cordillera y de esa pampa húmeda que viene siendo hasta ahora el único tractor de divisas de la economía argentina. La pregunta es si alcanza eso, si puede viabilizarse a la velocidad que quiere el oficialismo y sus apoyos provinciales. Vulcano, de hecho, va a contarnos en un ratito esa negociación con los gobernadores que están empujando el modelo Milei en sus distritos, creyendo que de esa manera van a obtener los fondos que hasta ahora le retaseó la administración libertaria. En Mendoza empieza a crujir ese modelo. Hoy se vieron estas movilizaciones multitudinarias en las rutas mendocinas, miles de personas que van llegando desde Uspallata, desde Lavalle, desde Malargüe, desde General Alvear, desde otros puntos estratégicos de la provincia andina hasta su capital. Muchos en autos, algunos en colectivos, otros caminando. Van a manifestarse mañana frente a la legislatura mendocina en lo que ellos llaman la gesta libertadora por el agua. Una movilización contra el proyecto San Jorge, un proyecto de minería metalífera de gran escala de cobre, que ya intentó aprobar la administración de Cornejo, en aquel momento con otra composición de la legislatura, en 2011 y que no lo consiguió. Claro, en 2019 volvieron a intentarlo y se produjo una movilización histórica, la más grande que recuerde la provincia de Mendoza, en defensa de la ley 7722, una ley que establece cánones muy estrictos para la explotación megaminera en la cordillera. Claro, hay otras provincias de la zona cordillerana donde la megaminería es ley, pero son provincias donde no hay la trama productiva que tiene Mendoza, las alternativas de empleo que tiene Mendoza, y donde tampoco hay una competencia por el agua tan aguda como la que tiene el desierto mendocino. En ese desierto irrigado desde hace casi 2 siglos por canales, por las acequias, por la dirección de irrigación que hace una planificación casi soviética del uso de esa agua para cada campo, lo que se ve es gente muy movilizada por este tema. Ahora el oficialismo, después de las elecciones, cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto San Jorge. La pregunta es, ¿qué puede pasar mañana cuando se vote con toda esta gente? Bueno, un indicio lo dan los preparativos de la represión, que filmaron muy pocos medios. Nosotros tenemos alguna imagen compartida por, en general, medios alternativos,
mendocinos. Ahí tenés a todos los policías que la semana pasada convocó Cornejo, daba la vuelta a la manzana del Departamento Central de Policía, la cantidad de efectivos que se fueron reclutando para desplegar entre hoy y mañana allí en la capital provincial. Les dicen ambientalistas a los que defienden el agua en Mendoza. Los boludean de una y mil maneras, los empujan a la marginalidad, siendo que, bueno, se han hecho escuchar en el pasado y les dicen que su reclamo ya fue, a pesar de que en el río Háchal, en San Juan, muy cerquita, se detectaron derrames de cianuro tóxicos de grandes empresas como Veladero, y a pesar de que esto todavía hoy está teniendo consecuencias reales. Hay un montón de estudios de la Universidad de Cuyo, del CONICET, que no dicen que no se haga, pero que sugieren que haya controles mucho más estrictos que los que ahora quiere relajar el gobierno de Cornejo en Mendoza. La cuestión escaló esta tarde, se metió directamente Milei con este tuit, un tuit largo que también secundó Patricia Bullrich, ya como senadora, donde Milei dice: mañana la legislatura tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al proyecto San Jorge, al que le cambiaron el nombre porque San Jorge ya rebotó, ahora dice PSJ, de cobre mendocino, que va a traer una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre. Claro, lo que no dice en este tuit el presidente es que ese proyecto tiene, en el mejor de los casos, previsto darle empleo a 2.400 obreros. Una cifra que no es desdeñable en un contexto en el que se están destruyendo tantos puestos de trabajo en la industria, pero que no alcanza en absoluto a compensar eso que está pasando en la industria, en Mendoza, pero acá en los grandes conurbanos de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba también, y que por ahora no es más que eso, una promesa de explotación de un recurso que puede dejar muchos dólares, pero que todavía no queda claro hasta dónde le puede aportar una recaudación concreta a las provincias y a la nación menos todavía, en un contexto de tanta concesión como el que habilitó el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Claro, Milei dice: confiamos en que el proyecto se apruebe porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitivamente la minería de Mendoza en los últimos 20 años, y por eso es que saluda esto como un mojón, como un puntapié inicial. De hecho, recoge Milei la historia de resistencia que ha mostrado Mendoza, como digo, por tener empleos alternativos, por no ser simplemente un desierto con cobre abajo de las montañas, a lo largo de esas últimas 2 décadas. La pregunta en este caso es: ¿cuánto derrama el modelo Milei? La palabra derrame no la usan tanto como la usaban los neoliberales en la década del 90, porque ya está un poco gastada. Pero la idea es esa. La idea es que la minería va a generar encadenamientos locales. Bueno, eso es lo que en general no se ha verificado en estos proyectos muy de enclave, que funcionan casi autónomamente de las ciudades que tienen cerca, que no le compran nada, que traen hasta la ropa de sus operarios y en algunos casos planean traer hasta las viandas importadas de otros lados, sin dejar mucho en los ecosistemas donde se llevan adelante. Claro, esto de la importación este año está llegando a un paroxismo inédito. Esto que preparó la consultora Sistémica lo que muestra es que ni siquiera en los años 90, fíjate, acá tengo graficado bien largo, desde el 91, se alcanzó la proporción de importaciones sobre PBI que se va a alcanzar este año. Ya en 2024 había acariciado el récord que se había registrado en la época de Mauricio Macri, pero ahora se va a superar con creces. El promedio de los últimos 35 años es 21% del PBI. Y ahora vamos a llegar al 33%. Claro,
las importaciones a veces son importaciones de insumos o de maquinaria. Lo que está haciendo récord, lo que tracciona las importaciones ahora, son los bienes de consumo. Esto que estamos viendo directamente es en guita, en millones de dólares. Fíjate, también está graficado en el largo plazo, desde finales de los 90. Nunca se había superado la cota de los 10.000 millones de dólares en importaciones de bienes de consumo, que es lo que festeja Milei, lo que festeja Caputo, lo que festeja Sturzenegger cuando dice están entrando electrodomésticos más baratos que los que se hacían en Argentina. Claro, están entrando, pero de a poco se están empezando a quedar sin quien los compre por la caída del poder adquisitivo. Pero además están entrando en un contexto en el que no hay dólares en el Banco Central. Lo cual nos lleva a la discusión de moda entre los economistas, que miran solo lo financiero, porque Caputo, por ejemplo, habla solamente de esto. No habla de los despidos, no habla de las suspensiones, no habla de los cierres de empresas. Limitándonos incluso al lenguaje de Caputo, a esa gramática hiperfinanciarizada, lo que estamos viendo es que el gobierno no compra las reservas necesarias para sostener este nivel masivo de importaciones. Si mirás la siguiente placa, vas a ver que en noviembre fueron récord las emisiones de deuda por parte de provincias y empresas. Acá tenés graficado provincias en amarillo y empresas en celeste. En el mes de noviembre, por la euforia después del triunfo, la euforia en los mercados, después del triunfo de la Libertad Avanza, las empresas y las provincias emitieron deuda por 4.200 millones de dólares. Ahora, en diciembre, solo en la primera semana, ya trajeron casi 1.000 millones de dólares más. El problema es que el Banco Central, de los 4.200 millones del mes pasado, solo se compró 300. Y de estos, de los 1.000 millones de este mes, absolutamente nada. Es algo que no objeta Claudio Lozano, que no objetamos nosotros, que no objeta la CGT. Es algo que objeta Carlos Melconian, cuando dice este esquema cambiario tiene que cambiar ya porque se van a chocar contra una pared gigante. Es lo que objeta el Fondo Monetario cuando la semana pasada dice no se puede sostener más el esquema de bandas. Es lo que con su silencio empieza a objetar también el rescatista de última instancia, el Tesoro de los Estados Unidos, que dejó de mandar esos tweets celebratorios que mandaba en campaña para intentar apuntalar a Milei de cara a las elecciones. El Tesoro yanqui hizo su negocio, compró los pesos, vendió luego los pesos, activó el swap, nos quedó la deuda en dólares, nos vimos. Claro, lo que genera la avalancha importadora también está teniendo repercusiones sobre los balances de las empresas cuyos dueños bancan a Milei. Y este efecto lo advirtió Paolo Rocca en los diarios de hoy, un poco usando como escudos humanos a sus propios obreros, los de Valentín Alsina, los de SIAT, porque esto que publicó en Clarín Santiago Spaltro lo echaron a correr en varios medios de comunicación a la vez, advirtiendo que cerrarían directamente la planta de Valentín Alsina de SIAT en caso de que China gane la licitación de tubos para la expansión de los gasoductos que permitan exportar el gas de vaca muerta desde Punta Colorada. Ahí hay un cortocircuito entre Techint y Pan American Energy. Les contaba la semana pasada cómo apoya, por ejemplo, Bettina Bulgeroni, la esposa de Alejandro Bulgeroni, al gobierno de Javier Milei sin fisuras. Los Bulgeroni tienen socios chinos en su petrolera y Rocca, en cambio, que es de Techint y que participa con Pan American Energy en distintas iniciativas para intentar explotar el gas de vaca muerta, advierte esto, advierte que China se lo está por llevar puesto. Analiza, dice Clarín en la edición de hoy, bajar las persianas de Tenaris Techint, Tenaris SIAT, una planta histórica en Valentín Alsina que emplean casi 400 personas, que es la planta que hizo los caños para el gasoducto Néstor Kirchner, que hizo los caños para el oleoducto del Valle, el que está ahora terminándose para exportar el petróleo de vaca muerta, pero que ellos amenazan con cerrar. Techint
se suma a muchas empresas que están advirtiendo sobre el impacto de esta ola importadora y que recoge como reflejo de una transformación social hoy en un informe el Instituto Gino Germani de la UBA. Lo que dice el Instituto Gino Germani es que se están destruyendo puestos de trabajo formales y que eso está siendo reemplazado por empleos de muy baja calificación, cuentapropistas, ahí lo ven en celeste los que crecen, o asalariados informales. Claro, lo que se crea en las plataformas, además de ser precario, además de ser cuentapropismo, no alcanza a compensar la pérdida de puestos en el sector asalariado formal. Por eso el saldo hasta ahora es de una pérdida de más de 210.000 empleos formales. Si lo ves en el INDEC, en los datos oficiales, lo puedes ver por sector. Ahí lo que se ve es cómo la industria escupe gente. La noticia del viernes fue Mondelez, una empresa súper productiva, argentina, o sea, multinacional, pero radicada en Argentina hace muchísimo tiempo. Antes era Kraft, antes era Terrabusi, que directamente suspendió la producción hasta enero. Fíjate en la placa siguiente, Rodo, que tenemos sector por sector, cómo está evolucionando, según el propio INDEC, el empleo en general en términos interanuales del número de trabajadores. Acá tenés, esto es el trimestre contra trimestre. Comercio, hoteles y restaurantes son los que están creando esos empleos precarios, son los de plataformas, de los cuales vamos a hablar ahora con Sol Prieto, mientras destruye la industria manufacturera masivamente y mientras se destruyen en otras actividades también empleos que, insisto, son de los de calidad compensados por empleos de altísima rotación y altísima precariedad. A esto se suma el pluriempleo. Lo que hoy se expresa en el agotamiento de muchísima gente es que casi 12% del mercado laboral tiene 2 laburos. No pasaba con más del 8% en la época de Mauricio Macri, hace 8 años, hace 2 mandatos presidenciales. Es una tendencia que no para de aumentar, que no es que haya empezado ahora, que había empezado ya con el gobierno anterior, con la insuficiencia de los ingresos, pero que ahora está llegando a un punto realmente muy alto. Milei, que le dio la espalda al Congreso cuando asumió, que hizo de eso una bandera, un statement político, ahora tiene una actitud muy distinta. Fíjate, acá esto tampoco se había visto nunca. Se lo ve celebrando la asunción de los diputados. Ahí está Karen Reichert, Karina Díaz. Nunca había pasado que un presidente vaya a ver la asunción de sus diputados. Así como tampoco había pasado lo otro, ¿no? Lo de la asunción de espaldas al Congreso. En aquel momento era un nido de ratas. Ahora que tiene una primera minoría, no conquistada en las elecciones, pero sí con las roscas posteriores, con todo lo que se pasaron de PRO, de radicalismo y demás, ahora el rictus es todo otro al de aquella asunción. ¿Qué es lo que quiere sacar Milei? Sobre todo el presupuesto y la reforma laboral. El proyecto que se va a presentar mañana, ya sabemos, porque ya trascendieron los borradores, excluye el aguinaldo y las vacaciones del cálculo de la indemnización, por ejemplo. Crea un fondo obligatorio para despidos con el 3% de las contribuciones patronales actuales, lo cual va a hacer mucho más baratas las desvinculaciones sin causa por parte de las empresas, que van a estar subsidiadas por otras empresas que no despidan y por el sistema de seguridad social, o sea, por los futuros jubilados para despedir. Esto, además, se suma a la eliminación de la ultraactividad de los convenios, algo que promete conflicto, la prioridad de los convenios por empresa, la habilitación de un banco de horas. Los bancos de horas son formas de no pagar las horas extra. Básicamente, si hay un día que uno hace unas horas de más, se la compensa el empleador con un franco o una hora libre cuando se le cante. Dicen que tiene que ser consensuado, pero imagínense la situación de disparidad que tiene un empleado a partir de esta legislación con un empleador. Rebajas de contribuciones, límites a huelgas, a asambleas, a la práctica sindical. Todo esto se tejió en el Consejo de Mayo,
no en comisiones en el Congreso. Nadie sabe cómo se eligió el Consejo de Mayo, más bien sí, sabemos que fue a dedo por parte del presidente Milei, de la gente que le caía bien, algunos jefes de cámaras patronales, algunos gobernadores, algunos representantes gremiales. Ahora, la gente ¿está de acuerdo con esta reforma laboral? No es lo que parece sugerir esta encuesta de Alaska y 3.0, que vamos a repasar a vuelo de pájaro, pero donde le preguntaron, por ejemplo, si está de acuerdo con el fin de las indemnizaciones por despido. El 77% dice que no. Y mira esto qué interesante. Tienen la evolución de cómo fue cambiando en el tiempo. En el tiempo esto fue cambiando así. El no se fue incrementando durante la gestión Milei a esta pregunta. La misma pregunta hicieron, ¿eh? ¿Está de acuerdo con eliminar las indemnizaciones por despido? Bueno, había casi un 30% que estaba de acuerdo cuando estaba ganando Milei las elecciones en el 23. Hoy es un 16%. Fíjate esta otra pregunta que también tiene que ver con el rol del Estado. ¿Hay que terminar con la obra pública? Lo preguntó ahora este mismo dúo de consultoras que se asociaron y el 60%, perdón, este está al revés, es el 66% está por el no. Lamentablemente salió al revés la placa, pero fíjate, se ve en la otra, en la evolución, el no fue, también está al revés, lamentablemente. Bueno, pasemos a la próxima. Proteger a la industria, le preguntaron. Créanme que es al revés, pueden ir a buscar la encuesta. Perdón por esto, es una desprolijidad fea, pero pueden ir a buscar la encuesta y van a ver que la gente no está de acuerdo con el basta a la obra pública, algo que es cae bastante de maduro. ¿Usted está de acuerdo con que el Estado tiene que proteger a la industria nacional? 70% dice que sí, 24,8% dice que no. Y fíjate la evolución en el tiempo. También va creciendo la cantidad de gente que considera que debe ser protegida la industria nacional, como Pablo Roca, ¿no? ¿La tenemos? La evolución en el tiempo, la línea de tiempo. Gente que no cree que sea la mejor idea dejarla sucumbir a la competencia importada. Sí, hay que protegerla, dice un 70% hoy. Cuando preguntaron esto mismo a principio de año, daba 65%. Y quedó ahí más o menos igual la cantidad de gente que dice que no, que prefiere quizás el lavarropas un poco más barato, la heladera un poco más barata, aún cuando se haga con acero chino, ¿no? Cosa que a Roca no le termina de cerrar. Claro, la reforma laboral lo que viene es a cristalizar una realidad que ya estamos viviendo. Una realidad que llevó a que una billetera electrónica, esto me sorprendió muchísimo, una billetera electrónica que está teniendo sus problemitas financieros también últimamente, sortee un aguinaldo. Sí, Ualá sortea entre quienes se anoten para invertir un aguinaldo de 1,5 millones de pesos. Y lo más flashero es esto. Abajo explica qué es el aguinaldo. Se lo explica a esas generaciones. Dice, es una remuneración adicional que los empleados en relación de dependencia reciben en 2 cuotas. Esto, que sería una vergüenza para cualquier gobierno que intente que se respete la ley, muestra que es una realidad que ya viene ocurriendo desde hace tiempo. Que esta reforma laboral viene a cristalizar, sí, pero que de algún modo viene macerándose y también generó los resentimientos que terminaron en la elección de Javier Milei. Los derechos no son algo que solo tenga que estar en la letra escrita de una ley. Tienen que concretarse en la vida cotidiana de los trabajadores. Eso que perdieron de vista gobiernos anteriores hablando en nombre de los derechos, es algo que hoy le sirve a Milei para avanzar en una nueva embestida contra la clase trabajadora,
en nombre de dueños que están siendo también lastimados por esa política económica y que en algunos casos, tímidamente, entre elogios a la estabilización macro, también expresan.